Vamos con la primera mesa de debate, que tiene un título verdaderamente inspirador y retador. El peso de las multinacionales en la construcción de un nuevo modelo productivo para España. Pensaba estos días que son tiempos estos en los que muchas de nuestras empresas están inmersas en una reflexión profunda sobre el propósito, sobre a qué nos dedicamos en la empresa. Son tiempos en los que la práctica totalidad de nuestras empresas, y no todas, tienen la responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible imbricadas, conectadas con el gobierno corporativo. Y todo ello forma parte de la forma de hacer negocios en el siglo XXI, ¿no? De cómo nuestras empresas se relacionan con la sociedad, ¿no? En esta primera pregunta que os quería formular a los 5 componentes de la mesa, la cuestión conecta con ese preámbulo que os hacía, ¿no? Es decir, ¿cuál es, en vuestra opinión, el peso de las multinacionales en el desarrollo de un modelo económico sostenible? ¿Y qué aporta vuestra empresa en este sentido? Quiero decir que esta es la pregunta quizás más abierta, la que más se presta a que cada uno hable de su empresa, de su libro, por tanto la que corre la más peligrosa en cuanto a gestión de tiempos, ¿eh? Así que os agradecería que en no más de 2 minutos cada uno dé su visión sobre qué aportan las multinacionales al desarrollo de ese modelo económico sostenible y cuál es vuestra aportación, vuestra visión desde la empresa que representáis, ¿eh? Empezamos por ti, si te parece, Raúl. Perfecto, gracias. Jorge, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que la sostenibilidad, ¿no? Es decir, ha caído a niveles inéditos, ¿no? Es decir, prácticamente hoy el periodo medio de vida de una compañía está en torno a 17 años cuando venimos de 65, de 70 años. Es decir, cada década estamos bajando, ¿no? De manera alarmante, ¿no? Yo creo que lo que hace sostenible hoy a una compañía, más allá del acceso al capital y más allá del acceso a la tecnología, ¿no? Que para muchas sigue siendo importante, pero no tan crítico, porque creo que se ha democratizado bastante, ¿no? El acceso a la tecnología. Para mí sigue siendo probablemente uno de los puntos más relevantes que tenemos en este país, ¿no? Es decir, es cómo somos capaces de hacer que millones de personas, ¿no? Que están hoy buscando pues, su empleo, buscando su forma de vida alternativa, seamos capaces, y yo creo que el título de este gran marco que tenemos hoy, ¿no? De cómo generamos, cómo crecemos, ¿no? Cómo el talento es el motor de crecimiento y cómo las compañías que estamos aquí hoy representamos probablemente el mayor crecimiento desde el punto de vista de empleo y de puestos de trabajo que estamos generando hoy en este país. Yo doy 2 datos por hablar de simplemente nosotros alrededor de cada año entrevistamos como a unas 14 millones de personas en todo el mundo, de las cuales finalmente formamos a 12 millones y acabamos con 4 millones de personas accediendo a un nuevo empleo, ¿no? O a un desarrollo de empleo más cualificado, ¿no? Aquí en España hemos llegado prácticamente este año a entrevistar a 500.000 personas, hemos creado en torno a casi 75.000 puestos de personas que estaban sin empleo y han conseguido, a través de nuestros clientes, acceder a este empleo. Y además hemos tenido la suerte de participar en programas que creo son inéditos, ¿no? Es decir, hemos conseguido la primera colaboración público-privada de este país con 10.000 desempleados de más de 2 años y más de 45 años, a los cuales casi el 10% hemos conseguido encontrarles un nuevo puesto de trabajo. Y también en la parte de jóvenes, donde hemos, de manera excepcional, y gracias a muchos de los que estáis aquí, con más de 400 compañías, a través del Humanity Institute, hemos llegado a casi 7.000 jóvenes con una experiencia de empleabilidad única y además queremos que esto se expanda y podamos llegar a 500.000 jóvenes, que es el reto que nos hemos puesto para los próximos 3 años, para que de verdad haya un impacto ulterior. Este es un poco mi resumen, Jorge. Muchísimas gracias. Y cumpliendo tiempos, gracias, Raúl. Raúl Grijalva, presidente de Manpower Group en España. Pasemos la misma pregunta a Humphrey White, que es el director general de Knight Frank en España. Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Raúl, me lo has puesto muy difícil porque no hacemos lo posible en Knight Frank, pero no hemos creado tantos cientos de miles de puestos. Yo creo que era muy interesante leer ayer, cuando estaba preparando estas preguntas, ver que la cifra de negocio generada por las multinacionales es prácticamente el 30% en España. Y rozan los 3 millones de empleos entre empleos directos e indirectos. Pues claramente el peso visible y tangible es muy importante en el PIB del país, pero yo creo que hay un peso más allá, es decir,
hay un cierto efecto contracíclico. No todos los países empezaron ni la caída, la recesión ni la recuperación a la vez, y las multinacionales lo que hemos permitido es seguir creciendo durante todos los años de la crisis en número de filiales en el país, lo cual a la empresa nacional le costó más, pues como decía, no todos pasamos el mismo ciclo en el mismo tiempo. Esto hace un PIB mucho más sostenible. Hay una parte importantísima de aprendizaje. Nosotros estamos en 48 países, tenemos 350 oficinas y yo aprendo constantemente de mis colegas, viajo muchísimo, mis compañeros también, y creo que es importantísimo que traigamos lo mejor de cada país y que exportemos lo mejor de España, y esto también hace pues, un crecimiento de aprendizaje y de eficacia de servicio a nuestros clientes, por tanto, mucho más sofisticado. En lo que respecta a Knight Frank y qué hacemos para ser sostenibles, estamos especialmente bien diversificados para estar dentro del segmento inmobiliario. No solo nos dedicamos a la compraventa de viviendas, que es lo clásico que leemos en los periódicos. Nosotros nos dedicamos a las viviendas, las oficinas, la compraventa, el alquiler, el logístico, la consultoría, la valoración. Entendemos que en cualquier momento del ciclo siempre hay necesidad de nuestros servicios y, por tanto, es un negocio sostenible que nos ha permitido estar presentes y creciendo durante 26 años en España. Y por último, porque no quiero extenderme mucho, creo que la multinacional en muchos sectores y desde luego en el sector inmobiliario ha elevado el nivel de la profesionalidad y de la ética. Nosotros como empresa global pertenecemos a la asociación RICS desde hace más de 100 años y en España, como decía, desde hace 26 años. Es una asociación con reglamentos muy estrictos y muy claros, y creo que ha venido muy bien al sector inmobiliario la entrada de las 7 grandes multinacionales en el sector inmobiliario para profesionalizar un segmento que yo creo que estaba quedándose algo obsoleto. Muchísimas gracias, Humphrey. Gracias. Peter Stahl es el consejero delegado de ING en España y Portugal. Por favor, Peter, tu opinión al respecto. Quiero decir, lo siento por no hablar en español. Como sabéis, hago mis reuniones internas y mi café hoy por la mañana en castellano, pero ahora quiero ser un poco preciso porque es un acto público. There were 2 words in your question, peso and sustainabilidad. If you look at peso and international companies, there are about 1.3 million professionals that work for international companies, and there are about 10,000 international companies. Most of the big ones were there in 2008, were there in 2000, and they're still here, and they're growing and adding to the business. I think that would add an element of diversification to the Spanish economy. If you look at sustainability, then I think most of the bigger companies have their sustainability programs. They call it CSR. If you are in the make industry, it probably has to do a little bit. If you do not take the well-being at large or the customer at heart. And I think customer is some of the items that we take into our journey. We do this very seriously. All our products are developed jointly with customers. Since 2008, start of the crisis, arguably, we've doubled our number of clients in Spain, 3.5 million in the retail bank. And we do that by trying to deliver services that they actually need and are co-developed. And you do that with the use of technology. And I think if you do that with the use of technology, you're also looking at things like scarcity in the environment. And whether that is by offering services digital, or whether that is by offering products that clients need. I think one of the key important elements that was also mentioned by my colleagues, ING Spain is within ING viewed as a digital, innovative test lab.
But that means, for instance, that the service that some of you may actually use when you enter into our web, tablet or mobile is being exported to Poland. It's introduced in Poland. It's exported to Australia, and we're going to export this to other countries in If you look at the head of innovation in Amsterdam, it's a Spanish person. The head of retail in Romania, it's a Spanish person. I think that is a kind of sustainability of good learning that we export throughout the group. Thank you. Many thanks. Thanks for your words and for your sense of humor. It seems I have the same problem with the... Mark Hall es el Chief Executive Officer and Head of Global Banking and Markets in HSBC. Por favor, tu visión, Mark. Bueno, en primer lugar, espero que me funcione el micrófono, porque vamos... para mí el tema pasa por... ya hablando más en concreto, sostenibilidad. ¿Cómo puede una entidad como HSBC ayudar a la sostenibilidad y crecimiento de empresas españolas? Una pincelada primera. Nosotros somos un banco presente en 70 países. Esos 70 países representan el 90% de todos los flujos comerciales internacionales. Tenemos 250.000 empleados y tenemos un balance de 2.700 billones de dólares. ¿Y cómo aportamos y cómo ayudamos a empresas en España y a España? Nosotros ayudamos a empresas enseñándoles oportunidades, ideas y proveyéndoles el capital para convertir esas ideas en una realidad y en una realidad económica. Para empresas, digamos, tenemos dos vertientes de negocios. La primera es ayudar a empresas fuera de España que inviertan en España. Podemos identificar operaciones en cuanto a asesorarles sobre compras o inversiones de empresas o proyectos. Podemos ayudarles a poner avales de licitaciones, avales técnicos, avales de capacidad de ejecución. Podemos ponerle la financiación, puede ser equity, puede ser deuda o cualquier variante entre los dos. Y después les podemos ayudar a gestionar el riesgo, sea por tipo de interés o tipo de cambio, y eso quizás es más importante para las empresas españolas que están mirando fuera a otras divisas que no sean de la zona euro. Pero en general yo creo que, digamos, lo que aportan las multinacionales es una red internacional, un tamaño, una escala y una experiencia, y puede aprender de los países, como dijeron antes, de las experiencias que adoptan por estar en un país. Nosotros tenemos muchos ejecutivos españoles. Tenemos de la oficina de Madrid, que somos unos 170, tenemos 30 españoles que están trabajando en otras oficinas del grupo en esos 70 países. Y eso es muy enriquecedor a la hora de crear un modelo sostenible, porque vuelven con una experiencia aditiva a lo que han traído antes. Así que, en general, yo creo que los bancos son simplemente entidades que dan acceso y el capital para crear oportunidades reales en España y fuera de España para empresas españolas. Muchísimas gracias, Marc. Por último, José Luis Díaz Cepero, Consulting Leader de Deloitte en España. Tu visión, por favor. Muy bien, bueno, primero buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. La primera parte de la pregunta, ¿qué aportan las multinacionales? Yo diría primero una cosa que, aunque es evidente, no hemos comentado, que es capital. En el año 2014 hicimos un análisis y el stock de capital invertido en España de multinacionales estaba por encima de 800.000 millones de euros. Eso, en una economía como la nuestra, endeudada, lo que nos da es el soporte de desarrollo e inversión que necesitamos. Lo segundo es que esa inversión es sostenible. Prácticamente la mayor parte de ella no es financiera especulativa, sino que es productiva como tal. Y lo tercero y más importante para mí, las multinacionales básicamente lo que aportan es conocimiento. Aportan tecnología, aportan buenas prácticas, aportan metodología, aportan procesos. Aportan una cosa que por su propia naturaleza es la visión global. Y en un mundo cada vez más global necesitamos que nuestro país también tenga esa visión.
Y finalmente aporta algo que para mí también es muy relevante, lo han comentado antes, es la oportunidad de una carrera profesional, de una carrera internacional para los directivos españoles, lo cual facilita en gran manera luego el desarrollo a su vez de las empresas españolas en el exterior. Respecto a mi firma Deloitte somos 7.500 personas en España, aunque se nos conoce básicamente por el negocio de auditoría, pero la realidad es que apenas el 25% de nuestros recursos se dedican a esa actividad, el 75% restante se dedican a actividades de asesoramiento fiscal, legal, tecnológico, de operaciones. Y nos gusta decir que lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a resolver problemas complejos. Ahora bien, si yo tengo que decir desde un punto de vista personal de qué es lo que más estoy orgulloso en nuestra organización, es del desarrollo profesional que damos a las personas. Nosotros contratamos, entre rotación y crecimiento, entre 1.000 y 1.500 universitarios todos los años. Esos entre 1.000 y 1.500 universitarios crecen con nosotros o se forman y se desarrollan en esas empresas. Y yo pienso en el legado que como firma nosotros damos y dejamos en la sociedad, es precisamente esa formación, esa gente cualificada que luego se va colocando y se va expandiendo en las empresas españolas y que ayudan a desarrollar el negocio dentro y fuera de España. Muchísimas gracias. O sea, que hemos hablado de sostenibilidad en el tiempo, perdurabilidad de nuestras empresas. Hemos hablado de capital, de visión, de proyectos. Hemos hablado de iniciativas de responsabilidad social corporativa. Y casi todos habéis hablado de talento, del desarrollo de talento propio en vuestras empresas y proyectado hacia afuera. Habrán visto que hay una característica común en los 5 participantes y es el perfecto dominio del idioma por parte de los 5, ¿no? Es decir, hablamos de multinacionales, nuestras empresas son multinacionales con una fuerte implantación en España y la gente que tienen al frente en el negocio o bien son nativos o son personas que tienen un fuerte conocimiento de la cultura y también del idioma, ¿no? Lo cual se agradece mucho, ¿no? Esa era la pregunta general. Ahora voy a lanzar una pregunta a cada uno de ellos, de manera que después quedará tiempo para que ustedes puedan formular también sus preguntas a la mesa, para lo cual tienen en las carpetas que les han entregado hay una tarjetita que permite recoger preguntas, ¿no? Vayamos a estas otras preguntas, a estas otras cuestiones, ¿no? Le quería preguntar a Marc, en primer lugar, a ver, España es el único país, es la única economía europea cuyas previsiones de crecimiento se han visto revisadas al alza, tanto en el 16 como en el 17, ¿no? Sin embargo, según el World Economic Forum, aún salimos en un puesto discreto en cuanto a competitividad. Salimos en el puesto 35, según el famoso estudio del World Economic Forum, ¿no? En tu opinión, Marc, ¿qué estrategia o estrategias como país debemos afrontar para mejorar la competitividad de nuestras empresas y del mercado español? Te agradezco, digamos, la pregunta porque hace un año publicamos un research note que se llamaba A Southern Mittelstand y que trata justamente sobre esto. Solo unas cifras. Creo que la productividad de la industria española es 34% debajo de la media europea y la industria española invierte 0,85% de su producción en inversión y desarrollo comparado con un 1,5% que hacen sus competidores europeos. Si combinamos eso con otra estadística sobre el tamaño de las empresas en España, hay unas conclusiones obvias. El primero, más del 40% de las empresas en España tienen menos de 9 empleados. En Estados Unidos es el 10%. Segundo, el 75% de las empresas en España tienen menos de 250 empleados, comparado con un 40% en Estados Unidos. Pero quizás lo más interesante es la productividad en España entre una empresa de más de 250 empleados y menos de 9 es el doble. ¿Okay? Lo que hay que potenciar, o unas fórmulas para potenciar la productividad, es incrementar la escala y el tamaño de las empresas y fomentarlo. Puede ser con varios temas.
inversión y desarrollo, fomentar la inversión en inversión y desarrollo. Y ahí de una manera coordinada, regional y con el gobierno central, coordinado entre universidades y empresas. Después, el tema, hay barreras autoimpuestas que ciertas empresas que tienen más de, creo que son 49 empleados, tienen que tener un comité de empresa. Digamos, me parece fantástico que haya un comité de empresa, pero quizás hay maneras de flexibilizar las cosas. Hasta el 2015 había impuestos más bajos en empresas de X tamaño. Digamos, lo que hay que tratar de hacer para mí es fomentar el crecimiento y hacer, no emular a Alemania, pero lo que ha hecho muy bien Alemania con su método Stern es tener empresas que, digamos, tamaño medio, bastante más elevado, todos los 250 empleados, muy dedicados a la exportación, muy dedicados a producto de valor añadido mayor y que se nutre, digamos, de un sistema educativo donde el outplacement de estudiantes les ayuda a tener unas prácticas donde les ayuda a ser parte y desarrollarse en un negocio. Así que, para mí, la parte principal de la solución tiene que ver en potenciar y pasar las pequeñas empresas a que sean medias. Después, ¿cómo ayudar a las empresas para que sean más productivas? Bueno, creo que cargas administrativas, me encantó escuchar de la alcaldesa los avances que van a ver en Madrid. Sería fantástico que eso se pudiese replicar a nivel nacional, pero que tengas que esperar 9 meses en una comunidad para un permiso y en otros 7 días no tiene mucho sentido. Mayor flexibilidad a nivel del mercado laboral, eso va a ayudar, pero para mí mucho va por la parte de incentivos y subvenciones en lo que es I+D. Eso es absolutamente crítico. Y después otras trabas que se pueden eliminar. El sistema judicial podría ser más ágil, el sistema para los juzgados mercantiles, y un marco regulatorio estable. Y digamos, las multinacionales, cuando están moviendo su capital y diciendo dónde invertir, lo primero que miran es si hay un marco digamos, de regulatorio estable. Muchísimas gracias. Recordaba que hace unos días tuve ocasión de escuchar a José Manuel González Parmo, colega de BBVA, y situaba precisamente, o sea, ponía el punto sobre las mismas cuestiones que tú. Él hablaba de necesidad de incrementar la inversión en I+D+I, hablaba de necesidad de incrementar el tamaño de las empresas, hablaba de necesidad de un marco regulatorio estable y más homogéneo, y todo ello centrado en el gran déficit de productividad que tiene España y sus empresas en el contexto europeo, ¿no? Me recordaba tu respuesta mucho a esos planteamientos que escuché hace unos días. Muchísimas gracias, Marc. Le quité las notas. José Luis, vayamos contigo. Desde una perspectiva del Gobierno, vamos a ver, escuché hace unos días a la vicepresidenta situar los retos del nuevo Gobierno, algunos en cuestiones muy conocidas. Hablaba de, por supuesto, seguir combatiendo el desempleo, no solo el juvenil, sino el paro estructural de mayores de 45 años. Hablaba de la necesidad de reformar el sistema de pensiones, el Pacto de Toledo, como todos conocemos, pero también tocaba cuestiones, si quieres, más novedosas, ¿no? Hablaba de cambio climático y hablaba de agenda digital, ¿no? En tu opinión, ¿qué herramientas crees que serían necesarias que introdujera el nuevo Gobierno para de verdad impulsar un modelo productivo más sólido, duradero y eficaz, ¿no? Bueno, para enmarcar la respuesta voy a hacer una definición de las dos fuerzas que yo creo que existen ahora mismo en el mundo. Una es globalización y otra es tecnología. Y esas dos cosas nos llevan a tener que competir en mercados globales y a tener que ser usuarios de las tecnologías más avanzadas. Y el que piense que la tecnología no le va a impactar porque tiene un negocio local está equivocado.
No hay nada más que pensar los taxistas aquí con Uber, no hay nada más que pensar los hoteles, no hay nada más que pensar con la revolución que va a ser al final el aspecto del coche digamos, autónomo, que va a modificar y que va a cambiar por completo el uso de la ciudad, la fabricación de los vehículos, la compartición de los mismos, las redes de transporte, la logística, un montón de cosas. Entonces, bajo esas dos premisas de que el mundo se va a mover en esas dos direcciones, incluso después de las elecciones en Estados Unidos o del Brexit, yo creo que puede haber un parón o una traba, pero al final el sentido común lo que dice es que vamos en esa dirección. Cualquier medida del gobierno, cualquier herramienta que facilite a las compañías, que facilite la pelea en ese entorno, será positiva. Para competir globalmente, ¿qué es lo que es necesario? Como decía antes Mar, tamaño. Eso significa que se tiene que producir un sistema de ayudas a la concentración o un sistema de impedir las trabas a la concentración de las empresas. Para competir, ¿qué es lo que hace falta? Tecnología. Eso significa, como decía Mar, que hay que invertir en todo lo que sea investigación. Necesitamos capital. Las compañías pequeñas sin capital no son capaces de invertir. Eso significa que también hay que facilitar los medios para que haya inversión productiva y las compañías se capitalicen. Tenemos compañías muy endeudadas, tenemos un país muy endeudado y sin capital no es posible progresar. Y se necesita para mí también todavía algo mucho más importante, que son los recursos humanos y el talento. Detrás de todo tiene que haber una estrategia de talento. Si no somos capaces de formar a las personas que necesitamos para nuestros negocios. Ahora, por poneros un ejemplo, podemos estar hablando en España que tenemos ya ahora el 18 y pico % de paro. Bueno, pues yo tengo muchas dificultades para encontrar las personas adecuadas que puedan prestar servicios en el área de tecnología. Sería capaz de generar 1000 empleos más todavía si tuviera los recursos. Pero no solo para la gente joven. Yo creo que hay que establecer un concepto que es la formación como salario. Es imprescindible que las personas que hoy se encuentran trabajando se formen de forma permanente. Por dar el ejemplo de mi compañía, nosotros dedicamos, dependiendo de la línea de negocio, entre un 6 y un 8% de nuestros ingresos a formación de los recursos. Y eso es imprescindible, porque el que piense que su negocio no se va a ver afectado está equivocado. Y la obligación que tenemos como ciudadanos y como compañías es facilitar el trabajo del futuro. Y ese trabajo todavía está en muchos casos por inventar, pero en cualquier caso no se va a tener si los recursos adecuados no se forman. Por tanto, para mí lo más importante, una agenda de talento. Y transformación digital para todos. Transformación digital para las entidades públicas, para la administración. Necesitamos tener una administración eficiente. Lo de justicia es increíble, es decir, no tienen medios, no tienen los medios tecnológicos suficientes como para poder avanzar. Necesitamos tener una administración que sea eficiente, que podamos dedicar recursos de verdad a invertir a futuro, y el 100% de las compañías necesitamos revisar nuestros modelos de negocio y pensar cómo nos va a impactar. Y todo eso al final coincide con una cosa, talento. O sea que la agenda más importante es la de la formación. Muchísimas gracias, José Luis. En definitiva, medidas que favorezcan una mejor competitividad en un mundo cada vez más globalizado y sujeto a un ritmo de cambio tecnológico brutal, ¿no? Y ya sitúas también la cuestión del talento, nombrando esa brecha, ¿no? Ese mismatch entre oferta y demanda, esa capacidad de generación de empleo superior que tendrían nuestras empresas si el modelo educativo fuera algo diferente, ¿no? Peter, vamos contigo. Desde el punto de vista ahora de las empresas, de nuestras propias empresas, ¿no? ¿Qué tipo de reformas, qué tipo de iniciativas piensas que podemos poner en marcha para afianzar la competitividad de nuestros negocios y sumando a todos ellos la competitividad del mercado español? Well, I think we just heard about globalization, digitalization, and talent, and I think the same goes for entities. And I think the most importantly is the talent agenda. If you look at us here, we are 5 people in grey suits and blue suits, and that's arguably not very diverse.
But I think one of the key items is that we have to recognize that the agenda of globalization and the agenda of transformation is something that will not go away, but will lead to a lot of pain, whether in societies or in companies. We've just seen 2 elections, whether it's Brexit or Trump, that basically were a vote against globalization. Independently of these items, and we will have on the 4th of December, we have a referendum in Italy, which will be a test for Europe again, these changes will not go away. Digitalization is here to stay. So you need a different set of organizing. And a lot of people are talking about this, whether it's startup, digital transformation. I think there are 3 conferences a day that you can attend on these new themes. Talking about it is very, very differently than actually doing it. For Spain, I think we are very, very lucky that we have a workforce of which the average age is 33, and if you walk into our offices, you would probably not feel that it was a bank. So when I talk to newcomers, I say, well, there are a couple of things that are extremely important. One of them is passion. You need to enjoy your work. And sometimes I say, look, if you feel that you have to drag yourself to work, and not because you have a flu or one of your projects is canned, but for a sustained period of time, then leave. You have to enjoy your work because passion creates. Then I think flexibility. This day and age changes. We can projects on weekly basis. We initiate projects on weekly basis. That is something that you have to be able to cope with. The other element is hierarchy, and not so much hierarchy that you have to have a CEO and you have to have a programmer and you have to have someone who deals with mortgages, but hierarchy in the sense that you dare to challenge conventions, and that has to do with your org charts. So that is extremely important. The other element is connectors. You need connectors. If you look at how organizations are organized, I remember how we did this 10 years ago. Marketing came up with a plan, or the IT team came up with a plan, and we were going to build it, and then it went to legal and said, well, I'm not sure whether it's possible. Then it went to the programming department, and they said, well, I'm not sure whether we can program it. Then we went to the compliance department, and it didn't work. At this moment in time, we have projects, every project, where it is mandatory that all the regimes are combined. And I think that has to do something with this flexibility. But I think we should embrace that change. We should encourage that change. We should encourage people who challenge conventions. But we should also not underestimate that this will be a journey and that journey will be painful. We have closed 700 offices in Spain. We announced 2 weeks ago that we would close 800 offices in Belgium. We have about 3 million clients in Belgium. We had 1,500 branches. We have 2.5 million clients, or 8 million clients in the Netherlands, and we have only 200 branches. We have 2.5 million clients in Spain, and we have 28 branches. This will mean that this whole transformation of the sector towards digital is something that Spain has in front of itself. And we started, indeed. We saw a couple of banks announcing. But this is something that is painful. And I think the responsibility of companies is not only to encourage that change, but also to offer a helping hand. Muchísimas gracias. Y gracias por situar también los retos y la parte dura, difícil, de este enorme cambio que estamos viviendo, ¿no? Humphrey, vamos contigo. Me gustaría preguntarte, a tu juicio, ¿no? ¿En qué sectores seguirán siendo claves para la economía española? ¿Y cuáles tienen más necesidad de modernización, ¿no? Un salto. A ver, yo conozco bien el sector inmobiliario, pero creo que a nivel macro España está en un momento único, está en un momento importante. Es decir, con un mundo cada vez más revuelto y siguiendo el hilo conductor de mis colegas de mesa, con una globalización que va a ser imparable, yo creo que cada vez vamos a ver a más multinacionales y creo que España ofrece unas oportunidades únicas para seguir creciendo en sectores tradicionales como es el sector inmobiliario, el sector financiero y más de energías renovables por distintas razones. Somos de las pocas economías europeas estables, una infraestructura
extraordinaria, casi sin competidor. Hablamos mucho como idea romántica de lo bien que se vive en España, pero creo que es muy importante. Vemos que empresas que se implantan en España se quedan. La vida media de la empresa que se implanta en España es muy superior a la media europea. Y creo que después de todo lo que estamos hablando del Brexit, por ejemplo, que si vamos a traer a compañías del sector financiero, yo creo que tenemos una oportunidad brutal. Tenemos inmuebles de calidad, un aeropuerto que está tanto en Madrid como en Barcelona, prácticamente en el centro de la ciudad, una población juvenil muy competitiva, muy formada, con muchas ganas de trabajar. Pues yo creo que veremos el crecimiento del como decía, el sector inmobiliario. España, por razones climatológicas, se presta mejor que casi ninguna Europa al sector de turismo. Si somos capaces de que esta demanda contenida de oficinas, porque tenemos el ratio más bajo de metro cuadrado por trabajador, tanto en Madrid como en Barcelona, en 10,6 metros el empleado, pues vemos una demanda contenida de compañías que quieren crecer de todos los sectores y hay inmuebles para que expandan. Y otro sector que ya viene siendo un clásico, pero creo que tenemos que aprovecharlo más, es el sector de la educación privada. De nuevo España se posiciona un año más como el destino preferido por los estudiantes a nivel internacional. Es interesante porque mucha gente piensa que España lo que debe hacer es poner la calidad de vida a trabajar para la economía, ¿no? Sí, efectivamente. Estás hablando en esa dirección, ¿no? Bueno, Raúl, todo el mundo quiere hablar de educación y talento, pero esta te la he dejado a ti, Manpower. Todo el mundo sabe que es un reto que tiene un papel esencial en esto, ¿no? El otro día leí que el gobierno chino ha adelantado 3 años la formación primaria, de manera que los niños y niñas chinos están aprendiendo a leer y escribir, a realizar operaciones sencillas de cálculo matemático, a tocar instrumentos musicales y a aprender idiomas con 3 años, desarrollando su coeficiente intelectual y preparando a una gente, imagínate, ¿no? Si ya están ahí, hacia dónde, el grado de ambición que supone una medida así, ¿no? Aterrizándolo quizás a una realidad más práctica y creíble, ¿no? ¿Qué papel crees que puede tener la educación en todo esto para mejorar la competitividad de nuestras empresas y de la economía española? Bueno, yo creo que la educación está siendo, en España en concreto, ¿no?, probablemente el mayor factor de bifurcación social de la historia, ¿no? Es decir, tenemos en este periodo de crisis de 7 al 14, ya no hablo de los 2 que hemos crecido en empleo netos, pero del año 7 al 14, mientras destruíamos en torno a 3 millones de puestos de trabajo, estamos creando 500.000 puestos de trabajo en perfiles cualificados, de alta cualificación o nivel de estudio superior. Es decir, que aunque el país está destruyendo el pueblo, aquellas personas que tenían alta cualificación y niveles de estudio seguían incorporándose al mercado de trabajo, y por otro lado destruíamos casi un 36% del empleo de las personas que no tenían cualificación. ¿Qué quiere decir esto, no? Es decir, que ese 25-30% de personas que abandonan de manera inmediata, ¿no?, toda la segunda parte de nuestra educación formal, pues están teniendo dificultades impresionantes de acceso al mercado laboral, ¿no? Esto todavía se agrava más, yo creo, ¿no?, con el último informe que presentamos como estáis diciendo antes, el Foro Económico Mundial de Davos, donde decíamos que probablemente en los próximos 4 o 5 años se iba a destruir del orden de 1 millón de empleos anuales, debido a que la combinación de tecnología, esa cuarta revolución, iba a automatizar y a simplificar parte de los trabajos que están haciendo ya miles de personas hoy en Europa, ¿no? Lo cual significa que ese punto entre lo que es la educación formal, ¿no?, y lo que viene después, que muchos llamamos formación, creo que en este país hay que empezar a desmitificarlo, a romperlo. Creo que estamos hablando, como decíamos en Davos, más de learnability, esa capacidad de aprendizaje permanente, como decía José Luis hace un momento, que es la que te puede permitir que no solo los jóvenes, cuando accedan al mercado laboral, esos 200.000 que acceden cada año y que dependiendo de su educación tienen más o menos posibilidades de acceder a un empleo, sino también aquellos trabajadores que están hoy en puestos permanentes y que estamos viendo que pueden ser, pues, prácticamente con cierta obsolescencia de sus funciones, de sus competencias y habilidades, ¿no? Y este punto, ¿no?, de cómo hacemos que esa formación y esa educación se convierta más no solo en la parte formal o en la posterior, sino que hagamos que en este país
no solo haya un pacto por la educación, que es importantísimo y que perdure en el tiempo, sino que al mismo tiempo lo combinemos con un pacto por la empleabilidad, aquel que te permita que, independientemente si eres joven, más de 45 o estás en un puesto en que las tecnologías pueden hacer de él cierta automatización, tengas la capacidad de volver a reintegrarte en el mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que este punto es fundamental en este país y yo creo que, creo que todavía no estamos discutiendo esto, creo que estamos todavía con qué pasa con la educación y qué pasa con el empleo. Y bueno, comentamos hace un momentito con la Universidad Europea, pues efectivamente que tiene que haber esta conexión, ¿no?, entre la una y la otra, básicamente en este país, para que consigamos que pues estos 3 millones largos todavía de personas que tenemos hoy, más los que siguen llegando, tengamos la capacidad de nosotros, os damos un dato, estamos hablando aproximadamente de unos cerca de 700.000 puestos de trabajo en este país, a los cuales ni una sola compañía de nuestra industria es capaz de dar solución, porque ya no es un posible de atraer talento, ya tenemos que generarlo nosotros, porque hay ciertos puestos STEM donde sencillamente no somos capaces de encontrar más, sino simplemente estamos cogiendo aquel que se va al otro, es decir, y eso nos está pasando a todas las compañías, ¿no? Con lo cual yo creo que ya es el momento para todos nosotros, no solo de atraer, sino de desarrollarlo y sobre todo de comprometerlo, es decir, dentro de nuestra compañía, que son las 3 funciones, yo creo, básicas, donde es verdad que las multinacionales son las más avanzadas y yo creo que damos prueba empírica en todos los días cuando estamos con ellas, pero que necesitamos también que este país, otras compañías, quizás aprendan, ¿no?, del modelo de gestión de talento, entendido como conocimiento, habilidades y competencias, pero también esa parte de compromiso, ese querer dar lo mejor de ti mismo, ¿vale?, que es clave hoy para que podamos llegar a que esos miles de puestos de trabajo, por cierto, del país con más nativos digitales del mundo. Es decir, que esta es la paradoja que tiene España, ¿no? Es decir, tenemos miles de nativos digitales incapaces de encontrar un puesto en la transformación digital que se está produciendo en todos nuestros negocios, lo cual todavía es más triste. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, no han llegado todavía preguntas a la mesa, es lo que suele tener la primera mesa, que hay todavía una cierta... Les recuerdo que en las carpetas tienen una tarjetita donde pueden dirigir cualquier pregunta a Raúl, a Humphrey, a Peter, a Marc y a José Luis. Para romper el hielo, yo os preguntaría, yo creo que hemos estado rondando todo el tema de la economía digital. Vivimos una nueva era, ¿verdad? La cuarta revolución industrial protagonizada por esta digitalización de la economía. Está bien saber que el Gobierno tiene la agenda digital entre sus prioridades, o que la Unión Europea esté abordando esa unificación del mercado digital europeo, ¿no? Pero desde las empresas, que sabemos que tenemos un papel transformador muy importante, ¿no? ¿Cómo se está viviendo la transformación digital desde vuestras organizaciones y, en particular, la construcción de las capacidades, de las capabilities necesarias para afrontar este nivel de cambio? En Heineken hay un proyecto, en vuestras empresas también, seguro. ¿Qué claves podéis darnos en relación a la forma de afrontar la transformación digital en vuestras organizaciones? En el orden que queráis. Seré breve. Tanto un reto como una oportunidad. Es decir, dentro de nuestro sector, la digitalización, lo que se produce es que el agente o el consultor es menos necesario para la identificación de un inmueble, lo cual podría haber sido una amenaza y, por tanto, nos vemos obligados a añadir más valor. Es decir, nos vemos obligados a pasar de ser, como se pensaba antiguamente, abridores de puertas y alguien que te identifique un inmueble, a alguien que dé un servicio de asesoramiento. Si eso está bien hecho, lo que se produce es que no hay un intermediario por transacción, sino que el propietario y el comprador o arrendatario busque un consultor que le lleve la mano de principio a fin. Pues estos portales que vemos, que ahora contienen todos los inmuebles que pueden haber en el sector, es un reto para nosotros, y lo que hemos tenido que hacer es modernizarnos y ofrecer un servicio más sofisticado y más en torno a la consultoría. Gracias. ¿Alguna respuesta más, José Luis? Punto de vista global, yo creo que cada sector es diferente. En general, mi experiencia de clientes es que todavía andamos retrasados y un poco despistados en algunas cosas. Tendemos a pensar que
La transformación tecnológica es simplemente tener un portal de Internet o hacer a través de Internet las cosas de la misma forma que veníamos haciéndola, pero aplicando simplemente una tecnología. Y la realidad es más difícil que esa. Transforma los modelos de negocios de las compañías. Entonces creo que todavía, por eso antes decía que el 100% de las compañías tienen que ir más allá. Esto no es un problema de tecnología, esto es un problema de modelo de negocio. Entonces tienen que hacer su reflexión sobre cuál es su modelo de negocio a futuro. Y luego hay un problema, diría general, y dependiendo de la compañía pues es diferente, que es el legacy que uno tiene, el pasado que uno tiene. Uno tiene oficinas bancarias, como antes decías, uno tiene empleados, uno tiene centros comerciales, uno tiene fábricas que fabrican todavía coches de diésel, unos tienen, cada uno tiene su historia. Entonces es difícil ser el líder que toma el paso para transformar eso. Si piensas también en los consejos no son digitales, la mayor parte de ellos. Cuando defines una estrategia con alguien que no es digital, genera miedo. Entonces yo creo que todavía estamos en una fase en la que todos aprendemos, pero en la que en los próximos años, irremediablemente, hay que dar el paso adelante. Entonces yo creo que la gran transformación la tenemos en los próximos 5 o 10 años, en el que nuestros modelos de negocio cambiarán de forma radical, entendiendo que transformación digital no es simplemente lo que antes hacías en una hoja de Excel, hacerlo en un ERP. Es una cosa diferente. Fenomenal. Han llegado un par de preguntas del público. Raquel Amo, de Gilles-Stauffer, Relocation, pregunta algo muy concreto e interesante. Dice, ¿cuáles son las mayores preocupaciones a la hora de transferir ejecutivos a España? La dice también en inglés muy bien, dice, which are the main issues concerning the transfer of international executives into Spain? ¿Vuestra experiencia, Marc? No quieren volver a su país de origen. No, pero digamos, nosotros hacemos un survey en todos los países donde estamos para expatriados ejecutivos. Y España figura en el número 1 de calidad de vida. Eso quizás no se aprecie cuando estás aquí tanto tiempo, pero es altísimo. Pero digamos, España para nosotros es un destino of choice. Vamos, te dan la plaza en España, la gente feliz. Y tenemos una cantidad de extranjeros que quieren venir aquí, especialmente después del Brexit. I think that's fair. I mean, I think we see a lot of, well, not a lot of, but we see quite some people coming to Spain, and indeed, no quiero volver. At times, we see Spanish executives move to other parts of the organization, and ellos quieren volver. So I think the statement that the quality of life here is very good. It's also a matter of price quality. I go into a bar in New York and order a glass of house wine. You pay $11. Here you pay $1.40. Yeah? So no, I mean, all kidding aside, one of the key items that I find with executives, certainly when they come from certain Northern European countries, is, and depending a little bit on the company, they're all surprised about the hierarchy that still exists, and that has to do with education system. So one example, at a certain moment in time, someone said, well, I came in a position of relative seniority, and I asked someone to look into something, and that person actually did it. And that was not the question, because the question was, can you have a look at it? But it was perceived as an order. I think Spain is a relatively hierarchical society, and that is something that that executives from Northern European countries find at times difficult. Muchas gracias. Raúl, te preguntan aquí directamente, concretamente Rosa María Alegre del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué ideas puedes aportar? ¿Qué ideas
hay por ahí, bueno, pues gestionándose para que las universidades hagan un plan adaptado a las necesidades de la empresa. Lograr una mayor conexión entre universidad y empresa. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que hay un montón de iniciativas en las que estemos parados. Yo creo que lo que sí que estamos viendo es una permanente impulso por parte de las universidades en estos últimos cursos de introducir, de imbricar en la educación todas aquellas habilidades soft que no son tan obvias, que salen con conocimiento de la universidad, independientemente de la licenciatura. Pero es verdad que cuando llegas a las compañías lo que te están pidiendo es modelos colaborativos, modelos de liderazgo, cómo se es capaz de trabajar en entornos que probablemente no son exactamente los de la universidad. Y yo creo que esa parte sí que estamos viendo bueno, pues muchas iniciativas por parte incluso de empresas que estáis aquí, donde estáis apostando por llegar a estos jóvenes e intentar que tengan las habilidades y las competencias que requerís, ¿vale? Yo creo que también tenemos que trabajar, es uno de los puntos más difíciles que tenemos hoy en España es este primer empleo, es decir, muchas de las compañías, miles con las que trabajamos, pues están primando hoy la experiencia. Creo que su capacidad de anticipar lo que viene hace que tengan poco tiempo para invertir en personas o jóvenes o no tan jóvenes en coger una experiencia adaptada a su modelo productivo, a su nicho de negocio, con lo cual están apostando mucho más por la experiencia y creo que habría que facilitar también el aterrizaje de los jóvenes, no solo con becas y prácticas, sino también con otros modelos que hay en otros países europeos, para que el aterrizaje, esa primera experiencia, fuera más fácil, más obvio y que no tengamos, como tenemos hoy, pues 800.000 jóvenes que no tienen prácticamente cualificación, que todavía es más difícil, pero incluso los sobrecualificados que no tienen experiencia y que estamos viendo que bueno, también es un reto para ellos con idiomas, con más, encontrar este primer empleo, con el que lo encuentran se activan rápido, ¿no? Pero, con lo cual yo creo que hay iniciativas, pero quizás son iniciativas pues muy desperdigadas, sueltas. No creo que haya una iniciativa, digamos, de país seria, que creo que pues era uno de los retos de este nuevo gobierno también a la hora de dar un impulso a toda esta situación que tenemos. Peter, esta es para ti. You mentioned the word passion before. Me preguntan en inglés, how can you make Spanish companies have passion, more passion and flexibility in the context of the actual transformation? Añade aquí al final. Well, you have to embrace it, and I think success breeds success. Going to work with a smile determines your day. We have the same set of surveys, not only for experts. We actually twice. We have operational health index and we have winning performance culture. Arguably, these are a set of questions that you ask employees, and they ask you. Then you basically go to the ground roots of problems. And one of the things that we encountered a few years ago in these surveys was there are too many meetings. We don't deal with low performance. We don't promote talent. And basically we started working on these type of issues. And if you then come with a piece of empowerment so that people feel that they can take control of their own destiny, then you get the joy back into life. And we have weekly meetings where we decide whether we abort or not abort. A programmer can decide on the spot that he would introduce a certain change to our web. Obviously there are controls and checks and balances because none of you want to wake up with 3 zeros missing. But arguably that's a decision that is being made at the lowest level of the organization. And rather than waiting to be told that this is the direction, this is what we're going to do, people take control into their own hand. And that is not for everyone. But I think sometimes we underestimate that even people of my age, I'm 50, can take a tremendous enjoyment of basically being told, you sort it, rather than going back 16 times. So I think it has all to do with how you deal with your staff, how much you empower them, and how much you're on a route to change. I mean, if this all goes into a declining company, then obviously that does something with passion. So if you're successful and you have a couple of key projects, I mean, one that worked for us
was a few years ago when we said mobile first. We talked about the digital transformation. We said everything we develop, first mobile, and if it then also works on the traditional web or on a tablet, great, but mobile first. Why did we say that here in Spain? Because Spain is the second largest country with mobile phone penetration in the world. It also has the most actual factual cash monedas at the second country in the world, but that's another thing. But that works for us. So some of these catchphrases, and then people actually going after them. And saying goodbye, and you have to be strong in that, to people that are not with the program, because that's what your top performance and your talent expects from you. Bueno, pues hay tiempo para una última pregunta muy concreta que estaba para Humphrey. Dice, ¿qué podemos esperar del sector inmobiliario en España durante los próximos años? Muy bien, gracias por la pregunta. No hay un sector inmobiliario en ningún país y menos en España. La gente dice, oye, ¿cómo va el sector residencial? No hay. No comparemos residencial en La Manga sin Mar con residencial en San Chinarro Las Tablas. Pues para intentar contestar la pregunta, aún así, de manera más macro, España, y yo creo que es una cosa bastante cultural, tardó mucho más tiempo en corregir a la baja que otros países. Yo soy londinense y la cultura anglosajona es de vivir el dolor mucho antes. Y yo recuerdo en el 2009 en UK era el fin del mundo y los precios bajaron de renta de todos los segmentos y de compra-venta un 35% en unos meses. Y en España tardamos varios años. Ahora sí tenemos un crecimiento sostenible, llevamos 9 trimestres de crecimiento bastante positivo, como todos sabéis, y nos encontramos en una situación muy favorable porque estamos tanto en el residencial como en el sector terciario un 30-35% por debajo del pico de 2007-2008. Ha habido muy poca promoción especulativa, por lo que tanto residencial como comercial o terciario se ha construido en base a una demanda real, por lo que tenemos en algunos casos una falta de stock de calidad y una demanda creciendo de manera sostenible. Los precios están creciendo, por tanto, un 5-6% anual, lo cual pensamos que es sostenible versus un 17-18% anual en Irlanda. Y en contestación de pregunta, pensamos que tenemos una demanda sostenible, niveles de financiación también sostenibles, no vemos una burbuja de estos niveles de loan to value que vimos antes y esperamos crecimientos tanto en renta como en precios como mínimo de aquí a 3 años. Bueno, pues muchísimas gracias. Son justo las 11. Se ha quedado sin responder 2-3 preguntas, pero les animo a abordar a cualquiera de los ponentes durante el café. Ya han visto el nivel de cercanía que tienen todos ellos y creo que nos hemos ganado ese café. Muchas gracias a todos. Gracias.